Hola a todos, una vez más. Bueno, pues ahora por problemas técnicos no pudimos hacer el en vivo en el momento, pero bueno, ya lo estarán viendo en grabación o luego lo pasaremos otra vez en la página. Pues esta semana vamos a comenzar con otra invitada que ya hemos tenido antes y bueno, va igual, vamos a tener una serie de sesiones con ella, un poco larga, o sea, vamos a tener varias sesiones para que igual decirles que va a estar abierto a que dejen sus preguntas. Igual las grabaciones siempre en nuestra página para si se pierden de alguna o quieren volver a escuchar ciertas ideas, nos pueden buscar ahí en Lo mejor está por llegar. Pero bueno, sin más, pasamos contigo, Güera, para que nos cuentes un poquito más de ti y de qué es lo que vamos a estar hablando en estas siguientes sesiones. Claro que sí. Muchísimas gracias, Paula, y sobre todo le damos gracias a Dios, al Dios del amor, que es el que nos permite compartir pues este tiempo, este espacio, a lo mejor está por llegar. Yo me siento muy agradecida pues con Dios que a través de los medios de comunicación se pueda hacer tanto bien. Entonces, bueno, pues de entrada sí les comento que esto que vamos a hacer, como lo decía Paula, va a ser una serie de sesiones que vamos a estar haciendo cada 8 días. Van a quedar, como dicen, grabadas o en vivos y ustedes van a poder estar consultando, haciendo algunas preguntas y sí enfocar que este va a ser un taller que se llama Sanando las heridas con amor, ¿sí? Sanando nuestras heridas emocionales con amor. Este taller, desde la pandemia, por situaciones obvias que nos pasaron en ese tiempo, yo ya no podía ver a la gente en terapia. Les comparto un poquito de los estudios que yo tengo, que Dios me ha regalado, porque es gracia y bendición el que nos podamos formar. Entonces, bueno, pues desde siempre he estado muy pegada a la parte, pues al magisterio de la Iglesia Católica. Soy casada, tengo 30 años de casada, tengo 2 hijos universitarios y desde muy pequeña, desde muy adolescente, pues me encontré con él, pues más bien Dios me encontró, porque eso es lo que pasa, Dios es el que nos encuentra y desde muy pequeña, porque mi mamá también, yo vengo de una familia religiosa, mi mamá sobre todo muy, muy religiosa y entonces iba a diario a misa y ella era muy pegada al templo y pues yo decía que yo me portaba bien, o sea que yo era piadosa y decía que quien quería acompañarla a misa y yo era la primera que levantaba la mano y me iba con ella pues a las misas y pues a mí me gustaba mucho estar en el templo con ella y este templo era de carisma salesiano, o sea, de carisma de San Juan Bosco. Tengo la promesa de ser salesiana cooperadora, que esto pues es una vocación, es un llamado que Dios nos hace a poder trabajar siempre pues con los jóvenes y de alguna manera tenerlos siempre presentes en el corazón, en nuestras oraciones y de manera concreta también en ciertos apostolados. Y a raíz pues, de que la pandemia ya no nos permitía estar en esto, pues los estudios en los cuales yo empecé a formarme y lo empecé a hacer precisamente porque si este taller se llama Sanando las heridas con amor, a mí fue lo que, pues a través de la espiritualidad, a través del acompañamiento, y después a través de los estudios, de terapias, de formarme, pues yo me di cuenta que lo primero era que yo tenía que autoconocerme, o sea, un autoconocimiento y ese conocimiento me llevó a darme cuenta que había muchas heridas de mi infancia, había muchos patrones de conducta que yo me daba cuenta que no me era fácil cambiarlos. A pesar de que yo ya estaba metidísima en los grupos y yo ya me había ido de misiones, eh, manejando toda la parte espiritual y claro que solo la gracia de Dios nos basta y esto es lo que vamos a utilizar muchísimo siempre, decir de la palabra de Dios como decía San Pablo, solo su gracia nos basta porque Dios nos ha dado un espíritu no de timidez ni de miedo, sino un espíritu de poder, de dominio propio y de poder de que podemos hacer las cosas. Entonces, con este acompañamiento y esto que yo ya llevaba de la parte espiritual, pues empecé también a quererme formar más, entre conocerme, entonces aquí ya hay una regla creo que importante. El autoconocimiento va a ser clave en este taller de Sanando las heridas con amor y de ahí empecé pues a estudiar. Lo primero que me puse a estudiar fue una licenciatura en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II, que creó pues con este bien para las familias. Entonces
tuve pues, la inquietud y el ánimo y entonces estudié esta licenciatura en Ciencias de la Familia. Después, ahí en el mismo Instituto Juan Pablo, hice una maestría en terapia de pareja y de familia. Continué más con la parte del desarrollo humano, del autoconocimiento y en la Universidad Antropológica tuve la oportunidad también de hacer una maestría en desarrollo humano y pues la vida me empezó a llevar a trabajar en diferentes, sobre todo en medios. Yo empecé a hacer apostolado en Radio María, primero como apostolado y después me quedé ya pues, en programas de radio para Radio María, en todos estos pues, temas de familia. Y también pude colaborar, o sea, dentro de esto, pues hice ya una especialidad en poder dedicarme a dar terapia personal, personal, de pareja o de familia, y también en diferentes cosas, por ejemplo, una especialidad en duelo, porque sabemos que esto también es una etapa difícil de cada una de las personas cuando hay una etapa de duelo, que también dentro de las heridas lo vamos a tomar y sobre todo con la herramienta de Gestal, ¿sí? Esta especialidad que tengo en la herramienta de Gestal utilizo mucho en el taller de Sanando las Heridas. Este taller de Sanando las Heridas, aquí en el programa de Lo Mejor Está por Llegar, vamos a hablar pues desde la parte, podemos decir la parte técnica, toda la parte informativa, porque el taller sí tiene como este tinte de que se hace como una terapia grupal. Les comentaba que a raíz de la terapia, a raíz de la pandemia, que ver que yo ya no podía ver a las personas, no nos podíamos ver, entonces este taller lo empecé en la pandemia, pero invitando a más personas. Hicimos un grupo, primero fue un grupo pequeño y después pues fue creciendo más y utilizando los medios de comunicación, pues hacemos como tal cual una terapia de grupo donde las personas pueden expresar, decir, a ver, este tipo de herida o este comportamiento, yo me doy cuenta que, que me está pasando tal cosa y en un ambiente seguro y protegido, porque tal cual, o sea, este taller dura aproximadamente un año, ¿sí? 10 meses. Por lo general empieza con el ciclo escolar en septiembre y lo terminamos en verano cuando los niños igual salen de las vacaciones de la escuela y se hace en este ambiente protegido y seguro donde las personas pueden expresar en concreto la situación que pueden estar viviendo y de ahí pues entre todos, guiados también por el espíritu, tratamos de hacer como este acompañamiento donde habla una persona, pero sabemos que después ese ejemplo de esa persona a mí también me puede pasar o en algún momento ya lo viví o en algo me significa, algo a mí también me toca mi corazón, entonces nos dimos cuenta que esto podía servir mucho y las situaciones que de momento no teníamos más que poderlo hacer de esa forma y después pues gente lo empezó a pedir que viven en Estados Unidos o gente que vive en diferentes partes de la República y dije, bueno, señor, si tú lo que quieres es que este taller se pueda dar de manera virtual, donde la gente se pueda conectar lo hacemos igual cada 8 días, pero bueno, el taller ya dura 2 horas concreto porque se hace esta dinámica grupal. Dije, Señor, tú eres el que nos guías y si tú quieres que esto suceda, lo ponemos en tus manos. Y pues así ha sido, ya prácticamente tenemos pues desde la pandemia que año con año tiene secuencia como de 4 talleres que se manejan, ¿no? De este autoconocimiento, madurez humana, discernimiento, pero partimos desde las heridas, sanando de las heridas con amor. Y pues con mucho cariño los vamos a estar compartiendo con ustedes. Insisto que ya los ejemplos o las cosas ya muy concretas, a lo mejor quien esté interesado o pueda o quiera, pues ya si quieren después el taller completo o alguien que lo quiera vivir, ya sería diferente. Pero claro que vamos a contestar preguntas, claro que lo vamos a dejar pero de manera muy general porque entendemos que esto, pues como se maneja abierto a las redes sociales, que quede en YouTube, pues creo que siempre es bueno o sea, algunas cosas no podemos abiertamente tocar fibras sensibles, ¿no? Porque esto sucede cuando se hace la terapia grupal. Y bueno, pues dentro de la experiencia como terapeuta, yo ya tengo desde el 2007 dedicándome a dar terapia, doy clases en una universidad de la ciudad de Guadalajara,
en una universidad católica a nivel maestría, dando pues estos pláticas sobre todo en la parte de acompañamiento o en la parte espiritual, en la parte de duelo. Sigo colaborando con Radio María, tengo programas al aire para Radio María, para Valora Radio, y bueno, también me sigo formando y estoy queriendo estudiar pues la teología, más que queriendo estudiar, pues la estoy llevando por línea, también en una universidad que se llama Universidad La Sala, la, la licenciatura en teología y pues esta especialidad en gestal, ya en pareja, en familia. Y pues bueno, todo esto lo ponemos al servicio de los demás y por eso platico pues un poquito de esto. Entonces vamos a iniciar cómo sería este taller de sanando las heridas con amor. Este sería una plática, de alguna manera, desde la introducción, y yo les decía que lo hacemos mucho desde el enfoque de la gestal, ¿sí? Aunque vamos a hablar de toda la totalidad del ser humano, sí va a tener un enfoque totalmente psicoafectivo espiritual. Espiritual porque es en lo que yo estoy formada, en lo que creo, respetando, porque luego de repente también hay mucha gente que me dice, ay, pues yo quisiera tomar la terapia o yo quisiera tomar el taller, pero no soy muy creyente o no soy muy católico. Eso le toca a Dios, ¿sí? Porque todos somos seres espirituales, pero eso le toca a Dios la manera en cómo tocará su corazón y él sabe un momento, le digo, si tú quieres participar, nada más que sí, pues constantemente hablo de la palabra de Dios, meto citas bíblicas, o sea, sabemos que desde la parte espiritual solo su gracia nos basta para que esto pueda ser sanado. Entonces yo les comentaba que de forma personal yo me daba cuenta que en mi propia vida, en mi propia experiencia de vida, yo ya tenía patrones de conducta muy, pues como dice, patrones de conducta que no entendía yo de qué manera cambiarlos. A través de todos estos estudios, a través un poco de las neurociencias, de todo lo que también aprendemos del padre Octavio, que también en este canal nos ha dado muchísimo y muchísimo aprendizaje. Él fue en la mayoría de todos mis estudios, en todas mis maestrías, él ha sido mi maestro y pues también aprendemos muchísimo de él y pues hemos tenido pues como esta gracia, esta bendición de aprender también mucho de nuestro comportamiento y pues vamos a trabajarlo así, ¿no? Desde este enfoque también decimos de la gestal, que la gestal es un término que proviene del alemán y nos habla, este enfoque de la psicología, es un enfoque humanista que fue pues de alguna manera concebido por Fritz Perls, sí, dentro de la psicología humanista desde el 1940. Entonces, este nos habla del crecimiento de la persona humana, donde podemos integrar la totalidad del ser, que nos ayuda al sí a todo como es, al ver las cosas, no tanto en qué hubiera pasado o si no hubiera sido de esa forma, no tanto en el hubiera, sino en todo lo que sí puedo hacer en el aquí y en el ahora, y que todo nuestro pasado es parte de nuestra historia, sí a todo como es, sí a todo como fue, porque también hay grandes aprendizajes. Y dentro de esta herida, precisamente es algo que vamos a ir viendo, ¿sí? Durante toda esta serie de programas, porque la herida, muchas veces nos preguntan, o igual en el taller dicen, a ver, entonces nunca voy a sanar la herida, entonces decimos, a ver, para empezar ciertas palabras, nunca, siempre, pero sí, la herida que se nos causó, porque es un trauma, es una herida, ahorita vamos a ir viendo todas estas definiciones, de ahí a lo mejor sí salió muchísimas cosas que nos han dolido, que hasta el día de hoy nos siguen a lo mejor doliendo, pero también ha salido mucho aprendizaje. Gracias a esa herida somos lo que somos. Entonces también desde esta visión, desde honrar, respetar, agradecer y ver con ojos de misericordia, contemplar como nos contempla Dios, que Dios al contemplar es que contempla todo lo bueno que hay en el ser humano. Entonces, pues de ahí, también desde esta parte integradora, la totalidad de nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, toda la totalidad de la persona, la vamos a ir viendo en este trabajo, en esta serie de charlas de
sanando las heridas con amor, que insisto que se da pues en un taller que dura 10 meses desde la técnica. A ver, creo que aquí quiero ver si ya estoy compartiendo, no, ¿verdad? Voy a compartir un poquito pantalla para que podamos seguir. A ver, aquí ya está. Vamos a compartir un poco pantalla con ustedes, entonces dándoles la bienvenida. Esta sería la clase 1, que es la clase de la introducción. Bueno, igual ya hubo una presentación, yo ya hice pues algo para que me conocieran. Mi nombre es Alejandra, me pueden decir Güera, me pueden decir Alejandra. Mucha gente somos ya conocidos o de la familia salesiana o del carisma, y si no, para todos los que escuchan, lo mejor está por llegar, pues que también estemos en este ambiente de familia, ¿no? Que muchos pues sabemos que van a ser de otros lugares de la República, a lo mejor hasta fuera de la Ciudad de México, y podemos decir, a ver, ¿yo qué puedo esperar de decir, yo necesito sanar estas heridas? Yo me doy cuenta que tengo ciertos comportamientos que se repiten, que no son tan sanos y tan nutricios. Este sería lo primero, el interés por querer ser mejor, el querer darme cuenta, decir, yo quiero ser mejor, ¿sí? Algo de mí, yo sí quiero, como dice la palabra de Dios, crecer hasta la estatura del hombre perfecto. Entonces, de aquí vamos. Les platico un poco el objetivo. El objetivo va a ser que vamos a ser guiados por el Espíritu. Vamos a ser guiados por el Espíritu de acompañar el camino de esta sanación interior, hacer una pausa en nuestra vida para sanar algunas heridas de la infancia que no nos permiten fluir en nuestro presente, que no nos permiten de alguna manera sentirnos plenos, sentirnos serenos, sino que a lo mejor los seguimos cargando, y solo lo que se abraza se transforma. Entonces, vamos a cubrir nuestras carencias, porque estas heridas dejan una carencia desde la parte afectiva, para poder comprender, sanar sin culpa y sin miedo, aceptando la realidad para elegir el ser persona con pensamientos y actitudes más sanas, más nutricias, más plenas, y de lo que Dios quiere para nuestra vida. Les decía que, bueno, decir que vamos a tener algunas reglas, aunque va a quedar en vivo, o algunas veces ustedes también estarán, pero cuando se abra o que puedan estar en el chat, pues decimos que se respeta las dudas o el momento. Si alguien pregunta, también en tener el respeto a lo que cada quien, según sus procesos, ¿sí? Pero creo que esto más bien no lo vamos a utilizar tanto, porque van a más bien quedar grabados, o las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer y las vemos ya sea en ese momento, si se puede, o a la siguiente clase. Con mucho gusto retomamos todo lo que se pueda decir. Claro que algunas cosas, sí diría, yo creo que esto mejor lo vemos de forma personal. Si gustan después tener algún acompañamiento, o quien esté interesado en decir, a mí, yo sí quisiera el curso ya más, porque en el curso obviamente que son dinámicas y cosas ya más específicas que nos ayudan a ver la herida con lupa. ¿Por qué? Porque la herida la tenemos que ver. La única manera de poder sanarla es viéndola. Si tú hasta te toca una herida de forma física, y la quieres limpiar y la quieres curar y la quieres sanar y la quieres vendar, pues lo único que vas a necesitar es verla bien. O sea, prender la luz, o sea, verla bien. Y si es necesario, muchas veces, a ver, no veo bien, a ver, me pongo los lentes. Y si no, pues hasta me acerco. Eso es parte de lo que vamos a hacer con la herida, ¿sí? Verla de lo más cerca posible, para, como dijimos, honrar, respetar y agradecer, y desde este enfoque psicoafectivo espiritual. No podemos separarnos, porque el mismo Dios del amor nos creó a su imagen y semejanza, y dicen que vio que todo era muy bueno. Cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, y vio que era bueno. Entonces, de aquí, de este enfoque, sin separar nada de nosotros, porque nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser habla. Y aquí quiero decirles, a ver, si vamos a decir que vamos a sanar las heridas con amor, primero quiero hablarles un poquito de la definición de la herida. ¿Qué significa la herida? ¿De dónde viene la raíz de la palabra herida? ¿Cuál es la raíz de la herida? Y lo primero, en psicología se utiliza mucho también la palabra trauma. O sea, herida o trauma.
Si tienes un trauma psicológico, tienes una herida, te quedó una herida, te quedó un trauma. Creo que este lenguaje para muchos puede ser muy conocido porque hasta de repente también con los niños, o no, espera, es que no le grites tanto, o no le pegues, o no hagas porque se va a traumar o le va a quedar un trauma. O sea, sí viene esta raíz y quiero que muchas veces el entender el significado de la raíz de la palabra ya nos da mucho conocimiento. El Dios del amor nos da facultades superiores que son la inteligencia, la libertad y la voluntad. Inteligentemente nosotros tenemos esa facultad superior de poder entender a través de la inteligencia. Entonces, inteligentemente, a veces nada más con la pura raíz de la palabra ya nos puede significar. Donde nos signifique, si durante esta serie de conferencias que vamos a estar escuchando, estas pláticas, a mí algo me significa, algo me toca, algo siento, ahí está. Si yo ya lo siento, es porque ya puede ser que ya sea el momento para poderlo sanar, para poderlo abrazar y transformar, para verlo con otros ojos, con otra mirada, y es esa mirada como nos ve Dios. Es con esos ojos como nos ve Dios. Puede ser que ya es el momento. Si algunas cosas yo las escucho, pero no me significan, en mí no generan nada de reacción, no pasa nada. No pasa nada. No es nuestro tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo a veces decía, ay, Dios mío, ¿por qué tardé tanto tiempo casi 10 años en meterme de lleno a todos estos estudios, al enfoque de las heridas, sanando el niño interior? Porque todo esto es el conocimiento de lo que hay de las heridas, sanando el niño interior. Decía, ¿por qué tardé tanto? ¿Por qué no empecé desde los 10? O sea, ¿por qué no empecé a los 30 años, a los 20? ¿Por qué tuvo que ser a esta edad? Pues como decía San Pablo, tarde te conocí, Señor, pero era así, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, quien ahorita algo le signifique, la toma de conciencia, el soplo divino, que también ahorita vamos a ver la raíz, pues ese es el momento y lo vamos a abrazar. Entonces, decimos que la herida, lo primero decimos, a ver, vamos a ver que se llama sanando las heridas con amor. Entonces, la herida. ¿Qué significa la herida? La herida viene de latín, que puedes, fiere, y puedes decir herir, cortar, golpear. Y la otra también, esta herida, también dice o trauma, y la palabra trauma significa herida, por eso se dice de estas dos formas. En griego significa, traumas en griego significa herida, que es derivada de este, que este trauma dice que puede ser derivada por varias situaciones, no solamente una, puede ser multifactorial. O sea que este trauma o que esta herida se puede dar de muchas maneras. A veces esta herida va a ser un solo evento, puede ser una herida por un solo evento, pero este evento fue muy significativo. Puede ser que es un evento que nos quedó el trauma, que fue muy impactante. Uno puede ser, uno, pero muy impactante, y ahí se pudo haber quedado la herida. Otras veces es una serie constante de la repetición del mismo evento. A lo mejor ni siquiera es tan significativo, o podemos decir, ay, oye, si nada más, a mí nomás me volteaban a ver, pero si es en esa mirada yo me sentía ofendido, o más bien no visto, o lastimado, pero era una serie, se repetía constante, 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 esto también puede generar un trauma. O sea, de una manera muy fuerte y única y rápida puede ser, o de una serie que se repetía constantemente, constantemente, aunque sea muy, muy poquito, pero era constante y todos los días o varias veces al día, entonces ahí es donde nos puede generar el trauma. También depende de multifactorial, o sea, también depende del ambiente, de la misma familia, también depende de tu, de tu mismo temperamento, de tu mismo carácter. Todo esto vamos a ver, el carácter, el temperamento, o sea, depende mucho de la personalidad. A veces tú le preguntas de tu misma familia, si son 3, 4, 5 hermanos, y platican un acontecimiento, alguien te puede decir, ay, no, oye, pues tú, ¿eso cuándo pasó? Yo no recuerdo, o lo recuerdan de otra manera, porque para alguien pudo haber causado una herida, pudo haber quedado un trauma,
y para alguien a lo mejor no le significó demasiado por su tipo de temperamento y él lo vivió de otra forma. Pero aquí lo importante va a ser, si tú lo viviste así, si a ti te significa, desde la parte, por eso decimos espiritual, emocional, mental y física, en toda la totalidad de nuestro ser, si a mí yo siento que me significa, pues ahí está. O sea, yo soy el responsable de entonces sanarlo, con la gracia de Dios, pero yo soy el responsable de sanar. ¿Qué significa la palabra sanar? La palabra sanar significa reparar o curar. O sea, entonces el responsable de curar, de sanar, es eso vamos a ser nosotros. La herida o el trauma no nos la hicimos nosotros, porque por lo general sucede en una edad muy infantil cuando no tenemos los suficientes recursos ni psicológicos, ni emocionales, ni espirituales. O sea, nuestra mente no tiene ni siquiera las conexiones neurológicas para entender qué pasa o por qué pasa. No porque esté mal, porque ningún niño a una edad muy pequeña logra tener este nivel de conciencia. No hay una maduración en el hipotálamo, eso lo va dando la edad. Entonces, claro que un niño pequeño no entiende, no hicimos nosotros la herida, pero ahora somos los responsables de sanar. Y si en dado caso a nuestros cuidadores, es verlos con misericordia. Porque también pusieron sus 2 peces y sus 5 panes, todo lo que tenían, y es ver desde la raíz, pedirle al Dios del amor que nos permita ver todo esto con misericordia. Entonces dijimos ya, sanar, reparar o curar, emocional. Van a ser heridas emocionales. ¿Qué significa emociones o emocionales? Fíjense que el emoción viene del verbo que es emovere, remover, ¿sí? Remover, mover, o también movimiento, algo que implica movimiento, temblor, algo también emocional, nos dice que es algo relativo a algo intenso y pasajero. Vamos a hablar mucho de nuestras emociones y estas emociones son intensas y pasajeras. Estas no duran demasiado tiempo, son rapiditas, pero son muy intensas. También lo vamos a ver, decimos, desde la parte espiritual, que de dónde viene la palabra espiritual, viene del griego, que es respiro o la cualidad de lo espiritual. Lo espiritual, que es un soplo, ¿sí? El ruah, que decimos que es el Espíritu Santo, el soplo, el aliento, respiración. Esto espiritual, que es vivir conforme a la fuente del Espíritu, guiados por el Espíritu. Ahora, la mente, la mentalidad, que en griego significa memoria. Memoria, manera de pensar. Queda grabado en nuestra mente, en nuestra memoria. Aquí queda grabado, por eso es el trauma, por eso es que decimos, bueno, ¿cómo a veces quiero cambiarlo y me doy cuenta que no puedo? O sea, sí quiero, sí quiero, pero falta como decir, ¿por qué me falta esta fuerza de voluntad para querer cambiar ciertos comportamientos que fueron generados por la herida? Y vamos a hablar también de estas grandes 5 heridas que manejan muchos autores en desarrollo humano. Vamos a manejar las 5 heridas. Hay quien otro maneja desde 9. Claudio Naranjo es otro psicólogo también de la línea humanista chileno, que maneja como si fueran 9, como si tuviéramos como 9 heridas, pero hay también estas 5 que son la que la mayoría de los autores en desarrollo humano manejan y son las que más nosotros también vamos a trabajar, ¿no? Sanar estas 5 heridas con amor, que puede ser la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Las vamos a ir viendo, vamos a ir hablando de cada una de ellas, cuál es el origen, qué lo provoca, qué provoca la herida, por qué se provoca, cuáles son nuestros comportamientos por esta herida, cómo vamos a poder sanarlo, ¿sí? Insisto que va a ser de una manera lo técnico.
no se van a poder hacer como las vivencias de la sanación o la parte terapéutica, porque eso sí ya tendría que ser, insistimos, en un ambiente seguro y como más privado, pero toda la parte teórica la vamos a tener y claro, los ejemplos, las preguntas que podamos contestar, lo vamos a ir guiando sin ningún problema. Entonces, bueno, aquí quisimos también decir que lo vamos a ver también, por eso la totalidad de la persona, desde la parte física, porque lo físico, pues lo físico es la ciencia que estudia todas las propiedades del cuerpo, todas las leyes que rigen nuestro cuerpo y que tienen o sea, que no se pueden como alterar y que nosotros también tenemos que dar paso a poder aceptarlos, a poder aceptarnos y por eso decimos del autoconocimiento. Nuestro cuerpo nos va a ir avisando, nuestro cuerpo es tan sabio que antes de que ya nuestra mente, antes de que nuestra mente signifique algo o lo entienda con la razón, nuestro cuerpo es el primero que ya tuvo, que ya lo sintió, que ya tuvo una percepción. Entonces nuestro cuerpo al percibirlo, nos pone en ese mismo estado porque se genera pues este trauma. Entonces vamos a ir avanzando un poquito más, ¿sí? Dijimos que lo vamos a ver desde la parte espiritual, desde la parte mental, desde la parte física, porque nuestro cuerpo es el que somatiza y el que nos va avisando y no nos podemos ni separar ni fragmentar. Entonces, la importancia de sanar. La importancia de sanar va a ser un proceso. La palabra proceso es ir corrigiendo, ir reparando, ir corrigiendo. Esto tiene un tiempo y los procesos son únicos y irrepetibles, personales, no los podemos transferir. O sea, yo sí escucho o siento o a mí me significa algo de lo de aquí y yo a través de la gracia de Dios siento esta toma de conciencia, este soplo divino, este ruah que me abre el entendimiento, yo no puedo llegar con mi hijo y decirle, oye, es que mira, fíjate, claro que le puedes comentar, sí, no pasa nada. A tu hijo, a tu esposo, a tu vecina, a tu comadre, a quien quieras vas y le platicas, pero que sienta lo que tú sientes, pues no, porque a lo mejor no es su momento, no está preparado, no está dentro del contexto. El chiste es, si tú ya lo sentiste, para ti es la importancia de sanar. Claro que vamos a querer como decir, pues no podemos callar lo que hemos visto y oído, porque sabes que a mí me está sirviendo, yo me estoy dando cuenta. Muy bien, si a nosotros nos está sirviendo, tu propio comportamiento va a hacer que el otro, de alguna manera, pues le va a llegar, ¿sí? Como si fueran unas piezas de un reloj, que una piececita mueve la otra y mueve la otra, el que tú generes esta sanación, el que el cambio sea para ti, al otro no le podemos pedir también, pues que cambio o que tenga la importancia de sanarlo, porque no sabemos si el otro quiere, puede, le interesa, está habilitado, le toma un valor, lo considera importante, a lo mejor no. Entonces, en vez de nosotros estarnos gastando en que le importe, en que le interese, en qué quiere, lo mejor va a ser que nosotros sí nos importe, nos interese, nosotros sí queramos. Entonces, si nosotros a través de este autoconocimiento, yo sí quiero el cambio, el otro de alguna manera le va a llegar. Mi propio testimonio, las palabras pueden, sí llegan, pero el testimonio es el que convence y arrastra. Entonces, si el testimonio es el que arrastra, pues ya de ahí, a la hora de nosotros tener el cambio, la otra persona se va a sentir orillada también a cambiar. O sea, decir, bueno, pues si tú ya, yo veo que tú estás haciendo las cosas mejor, ya no te enojas tanto, o ya ante ciertas cosas que yo digo o que yo comparto, ya no seguimos este juego tóxico con la otra persona. Bueno, no quisiera decir pues esta palabra, pero no seguimos estos comportamientos dañinos porque yo estoy trabajando en mi crecimiento. Entonces, pues, a lo menos nosotros ya no vamos a hacer el, el motivo para que el otro se siga alimentando, pues, la ira o su situación que tiene en su mente, que son sus únicos recursos que tiene para atacar o para ofender. Todo esto lo vamos a ir viendo, pero es importante que nos demos cuenta que es personal, que es
único y que no lo puedo yo, pues lo que yo puedo sentir que quiero sanar, el otro sentirá también la necesidad de sanar. La importancia de conocer y transformar la historia de nuestra vida a través de este reconocimiento de las heridas emocionales de la infancia para sanar y vivir el presente de una forma más consciente. Decimos que estas heridas fueron muy significativas, fueron muy intensas, pudo haber sido una, pudieron haber sido varias o pudieron ser una repetición constante de una sola, pero que generó este trauma. Este trauma por lo general queda en esta manera infantil, queda en un momento cuando estábamos con muy pocos recursos, con muy pocas maneras de responder a la vida, cuando a lo mejor nuestro único recurso era o llorar o defenderme o gritar o golpear o hacerme la víctima o llamar la atención de alguna manera. A lo mejor de niños todo eso nos funcionó. En ese momento decir, ay, no, a mí para que me voltearan a ver o para que me dejaran de golpear o para que me tomaran importancia o para que ya, o sea, cada uno de nosotros de niño vio la forma y nos sirvió. Mejor yo me quedaba calladita y yo no, ya no decía nada y entonces todo funcionaba bien. O yo me peleaba y todo funcionaba bien. O yo me defendía y me tuve que, por eso esa herida de la injusticia y yo tenía que defender y sentí esta manera de decir, no, esto fue injusto y cada quien, según lo que le significó en su corazón, en su mente y en toda su estructura humana, de niño así nos funcionó. La situación es que hoy ya no somos niños. Hoy ya tenemos, a partir de los 16 años, ya hay un crecimiento en el hipotálamo del cerebro, hay un cambio de materia gris, materia blanca, y ya hay cambios tan significativos que vamos teniendo esta toma de conciencia. Y por algo, en Estados Unidos, a los 21 años, a los chicos ya les dan una credencial para poder manejar o entrar a los antros, porque sí hay en el hipotálamo hay un crecimiento que te da esta capacidad de madurez, pero no tiene que ver con la edad, ¿eh? Porque no es decir, ay, si yo a los 21 años ya soy muy maduro para responder de una forma sana, sabia, tomar la mejor opción, bueno, fuera. No, a veces tenemos 40, 50, 80 años y no tenemos esta capacidad de tener este discernimiento para ver cuál es el mayor bien. No siempre, no tiene que ver con la edad, pero sí que nuestras neuronas y nuestro cerebro ya puede estar listo para que esto suceda, sí, pero también nosotros tenemos que hacer que suceda. Pero en un niño no le puedes pedir que ya tenga esta capacidad de tomar la mejor decisión porque ni neurológicamente está listo para hacerlo. Entonces, por eso se dice que estas emociones quedaron en la infancia. Y en la infancia todo esto nos funcionó muy bien. Todo esto así nos sirvió. No es malo, no es ni bueno ni malo. Sí a todo como fue. Lo abrazo para transformarlo. Yo puedo decir, así fue, pero hoy para mi vida, quizá adulta, o a partir de los 18 años, los 21, la edad que tengas, eso no importa. Pero si hoy dices, esta manera de comportarme hoy de adulto ante la realidad, ante responder a la vida, que lo único que hay que responder es como seres humanos, no estoy respondiendo de la manera más sana, más nutricia, más equilibrada, no es proporcional la manera como respondo, aquí es donde entonces dices, ah, bueno, hoy ya no me sirve esa forma, hoy esa conducta, esa manera, hoy ya no me sirve, hoy quiero aprender una nueva. Y la manera es sanando esta herida. La herida dijimos que salen muchas cosas que han dolido y que siguen doliendo bastante, pero también de la herida han salido mucho aprendizaje, muchas cosas buenas que agradecer. Entonces, la herida la vemos con lupa para poderla sanar, para poderla transformar. No me la hice yo, pero el responsable de sí sanarla soy yo. No fui yo el culpable, o sea, por decir, yo no me la hice, pues fue mi contexto, fue lo que sucedió, pero yo no puedo ir ahora a decirle a papá
o a decirle a mis cuidadores o a mamá o quien estaba a mi alrededor, alguna maestra, alguien que yo recuerde que a mí me lastimó y ahora irle a decir que me pida perdón o entiendes que mira, esto me dolió. La verdad es que si en su tiempo no tuvieron el recurso para vernos de diferente manera, para escucharnos, y ese comportamiento nos hizo sentir esa herida de la injusticia, del rechazo, del abandono, de la humillación. O sea, ya ahorita, ya a lo mejor las herramientas hoy tampoco las tienen. Puede ser que sí, puede ser que a lo mejor sí vamos y les explicamos algo y pues y decirle, ay mamá, es que a mí me lastimó, fíjate que papá, que a mí esto, o alguna hermana, Dios quiere y te puede entender, pero a lo mejor si no nos entiende, a lo mejor nos va a lastimar otra vez más. Entonces, el responsable de sanarla soy yo. Esto queda en el inconsciente cuando estamos niños. Queda de una manera pasado, inconsciente, infantil, con muy pocos recursos, y ese recurso era lo que era así a todo como fue. Era lo que yo tenía y está bien. Pero hoy puedo hacerlo presente, adulto, consciente, con nuevos recursos, con nuevas cosas que yo ya puedo aprender, con muchos recursos espirituales, emocionales, psicológicos, en la acción, o sea, yo ya en la acción y flexible la acción. O sea, yo ya no nada más puedo hacer una cosa. Quizá de niño lo único que hacía era ir a llorar o encerrarme o defenderme y debajo de esta herida siempre hay el miedo, o sea, el miedo a sentirme abandonado, a sentir que solo no puedo. Y efectivamente, es que cuando esto fue la herida, teníamos una edad que solos no podíamos, de verdad, o sea, el miedo de decir, no, y si me abandonan, y si me quedo solito, y si ya no me pasa tal cosa, y cómo le voy a hacer, pues sí, porque éramos tan infantes que decir, ¿cómo le voy a hacer? Pero hoy la gracia de Dios me basta y tengo muchos recursos para así poderlos hacer y lo que me haga falta, pues me habilito. O sea, lo que de momento yo vea que no lo tengo suficiente, pues me esperaré y me habilitaré a decir, llegará su momento donde yo ya podré habilitarme para responder a la vida, a lo que la vida en este momento me está pidiendo. A lo mejor yo siento que me rebasa, que es demasiado fuerte, pero si tenemos esta capacidad del conocer y la forma del autoconocimiento, pues nos podemos dar cuenta y decir, no, sí, sí tengo a lo mejor muchas herramientas con las cuales presente, adulto, puedo responder y que no sea el niño del pasado el que responde. Entonces, bueno, pues aquí el día de hoy quisiera que nos quedáramos con esto y significativo. Sí dijimos que solamente es algo, la introducción de todo lo que vamos a ver en pues como tipo taller de sanando las heridas con amor, que van a ser esta parte técnica a través de las charlas. Pero, ¿qué es la herida emocional? Esta definición es algo que con lo que he tomado de muchos, de todos, del Padre Octavio, de todo lo que hemos aprendido, es algo que yo la hice para mí. Cuando yo tomé este taller, yo dije, ¿qué es para mí? Para mí, ¿qué es la herida emocional? Yo los invitaría a que se queden reflexionando y lo pongamos en manos de Dios y decir, a ver, ¿y la herida emocional? ¿Qué es la herida emocional para mí? Yo ¿cómo manifiesto la herida emocional? Yo aquí les diría, la herida emocional como a mí, como yo la significo, para mí es una manifestación a través de una reacción automática, de manera inconsciente e involuntaria. Yo la manifiesto a través de una reacción que es muy notoria, automática, de manera totalmente inconsciente e involuntaria, porque cuando yo ya quería reaccionar de otra manera, ya me daba cuenta que lo había hecho de manera inconsciente e involuntaria. Ante cualquier estímulo que toca la herida, cualquier estímulo que a mí me volvía a tocar esa herida, sea un olor, sea un gesto, es más, a veces ni siquiera me dicen la palabra, ni siquiera tenían que decirme la palabra, con la pura mueca, la pura manera de abrir los ojos, con mover la mano de cierta manera, a mí ya decía, ay, esto qué está pasando, o sea, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué me lastima tanto?
¿Por qué me significa tanto? Lo vamos a ir viendo en qué parte del cerebro queda, donde está en la parte límbica, la mitad del cerebro, que ahí están guardadas todas nuestras emociones, y entonces todo lo que nos afecta, esta afectividad, ahí está. Entonces dice, a mí me vuelven a tocar la herida, y entonces nos recuerda el miedo, a mí me recordaba el miedo y el dolor que experimentamos de niños. Me volví a poner en esa misma situación. Ante cualquier cosa que me lo recordara, me ponía en ese mismo miedo. Mi cuerpo empezaba otra vez a sentir ese hoyo en el estómago, se me secaba la boca, o cada quien tendrá diferente reacción, pero me daba cuenta que era ya una conducta repetida y aprendida desde niño, por el miedo y por el dolor que experimentamos de niños, provocando provocaba en mí conductas y actitudes totalmente inadecuadas al acontecimiento. Provocaba en mí conductas y actitudes totalmente inadecuadas al acontecimiento. Al grado que cuando yo ya empecé a hacer todo este cambio, había momentos donde mi marido me decía, oye, ¿de verdad es en serio? O en algún momento vas a volver así a descontrolarte y a volver a... Me decía, ¿de verdad es en serio? Porque ya me estoy acostumbrando, o sea, yo ya estoy confiando, o sea, yo ya me estoy sintiendo como seguro porque pasan ciertas cosas y tú respondes de una manera cada vez, pues yo veo que ya es sin esa reacción tan exagerada, tranquila, o igual mis hijos así, de veras, mamá, ya podemos así como no va a haber aquí gritos y sombrerazos. Entonces dices, bueno, son totalmente inadecuadas las maneras como yo respondía. Por eso es que me puse de lleno a trabajar en esto de sanando las heridas, por la importancia de decir, yo lo quiero sanar, yo le quiero pedir al Dios del amor que me ayude a sanarlo, yo quiero ser mejor. Y de ahí dije, pues adelante, lo hacemos para que sea del mayor bien. Entonces, y lo hacemos gracias a la gracia de Dios. Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy esta primera introducción. Yo creo que de aquí nos puede quedar pues la inquietud, el deseo, el que nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser se mueve para decir, quiero sanar mis heridas. Y lo que Dios nos vaya mostrando. No nos vamos a preocupar que si mucho, que si poquito. Lo que Dios nos va mostrando va a ser un bien mayor. Puedo dejar que si ustedes en la semana, después de que escuchen el en vivo, empiezan a escribir, quien tenga su cuaderno y tenga un cuadernito donde puedan tomar algunas notas, pero lo más importante es que las notas las vayamos poniendo en el corazón. Es decir, a mí, ¿qué es una herida emocional para mí? ¿Qué me hace reaccionar una herida emocional? ¿Yo cómo reacciono ante una herida emocional? Y nos va a servir muchísimo para empezarlo a trabajar. Entonces, dejo de compartir pantalla. Creo que el día de hoy pues no hay preguntas porque no se pudo poner en este momento en vivo, pero quedarán las preguntas, ¿verdad, Paula? Después. ¿Qué onda? Sí, como bueno, más o menos ya les hemos dicho por la página, pero bueno, el día de hoy no pudimos hacer el en vivo por problemas técnicos, pero bueno, ahorita ya lo vamos a subir a YouTube y igual compartir el link ahí en la página. Entonces, los que ya escucharon la grabación, si quieren dejar aquí en los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube, preguntas para la siguiente sesión, con mucho gusto nosotros se los hacemos llegar a la güera para que la siguiente sesión empiece por ahí o inclusive en la semana nos diga qué contestar y por ahí les mandamos la respuesta. Muchas gracias a todos los que una vez más se conectan y se quedan hasta el final y pues recordarles que esto, como dijo la güera, va a ser una sesión semanal. Puede ser, vamos a tratar de que sean más o menos los sábados 8:30 o viernes 8:30. Por ahí, digo, vamos a estarles avisando semana a semana cómo va a ser, ¿va? Entonces, pues sin más, igual también si por algo alguno desde ahorita ya le interesa tal vez buscar a la güera aparte para alguna consultoría o algo así, sin problema también nos pueden preguntar y ya vemos para poder contactarlos, ¿ok? Muchas gracias, güera, por tu tiempo una vez más. Al contrario, le damos muchas gracias a Dios. Gracias por este tiempo, por compartir este espacio y pues vamos a seguir trabajando en esto de sanando las heridas emocionales con amor.
Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias, Paula. Dios nos Nos bendice. vemos.